Esto es lo que pasa, porque el amor verdadero no es esclavo de lo que se siente, sino que es siervo de lo que Dios ha dicho. Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y como tal, nosotros por eso tenemos algunas cosas que Dios nos solicita, que Dios nos invita y que Dios nos trae como una verdad absoluta. Por eso dice la Escritura, en los mandamientos usted va a tener que amar al prójimo como a usted mismo. Y nosotros podríamos justificar muchas cosas de por qué no quiero amar, pero la palabra es verdad. Hay un aspecto en medio de todo esto que es el diseño del Creador y el regalo de sentir, Y básicamente Génesis 2:7, que el término hebreo neshama, aliento, no solo nos dio oxígeno, nos dio la capacidad de experimentar el universo de Dios. Las emociones son el lenguaje del alma, que, como dije, lamentablemente en la caída hay una distorsión. Y la distorsión se da y es visible, hermanos. Cuando nosotros vemos en Éxodo, y vamos a ir a Éxodo, vamos a ver que la emoción juega un papel preponderante en la salida del pueblo de Egipto hasta la tierra prometida. Y verdaderamente se da el desarrollo de todo esto. Igualmente voy a usar una parábola, que es una parábola que se ha usado de forma muy adecuada, que es la del buen samaritano, de cómo este hombre es restituido y cómo había sido golpeado. ¿Sí saben cuál es la parábola? Para poder ver nosotros algunas de las cosas que las emociones hacen cambiar la forma en la que nosotros debiéramos de actuar ante el prójimo, cómo debiéramos de actuar ante Dios y cómo las emociones juegan un papel preponderante y a veces nos sacan del propósito, Hay una capacidad del ser humano. Usted pudiera estar aquí en medio servicio, alabando, adorando al Señor, y con solo que salga ahí y usted maneja el carro y alguien se le atravesó, usted perdió la cosa. Y si alguien le dijo algo, seguro usted lo va a responder de igual manera. Esto nos pasa. Esto es algo porque al final nosotros estamos sanos espiritualmente, pero creo que emocionalmente hay un trabajo arduo que tenemos que hacer como individuos, como familias, como iglesia. Amén. ¿Están conmigo? Bien, vean qué tremendo, porque había en Éxodo 14, 10 al 12. Vamos a Éxodo capítulo 10, verso 14 al 12. Frente al Mar Rojo, Israel tuvo un pánico natural, ¿verdad? Natural y oportuno. Dice Éxodo capítulo 14, verso 10 al 12. Allá está en la pizarrita. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esa manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, este escenario, el problema de Israel no fue la falta del poder de Dios, sino su incapacidad de gestionar lo que realmente sentían. Hermanos, esa miopía que frente al Mar Rojo, Israel tuvo pánico. ¿Y quién no va a tener pánico? ¿Quién no va a tener miedo si traían ahí todo el ejército y tenían el mar al frente? ¿Para dónde agarro? Es decir, es normal. Entonces entendemos que hay una emoción que es temor, que es normal. Pero también a esto lo que no se integra es que cuando están frente al Mar Rojo tuvieron pánico, y el miedo es una característica que hace que cuando el temor no se lleva de una forma adecuada, o el miedo no se lleva de una forma adecuada, nosotros somos capaces de borrar todo lo que es realmente verdad. Porque nosotros exageramos un poco en nuestra forma de subsistir o sobrevivir. Vea, todo eso que dijeron ellos es mentira.
Eso no es cierto. Inclusive estuve investigando y averiguando si hay algún registro, aunque sea post no bíblico o fuera, si realmente este pueblo clamó algún día para mejor quedarse con los egipcios. Y no es cierto. El clamor más bien fue siempre, sálganos, sáquenos de aquí. Ya no queremos más, porque la esclavitud de ese pueblo era fuerte y cada día eran peor y cada día eran más consumidos. Cada día los ponían a hacer más ladrillos, cada día moría más gente de hambre, de desnutrición, de sed, moría. No era un pueblo que, sin embargo, vean qué tremendo, porque la anatomía del miedo, cuando Israel ve a los egipcios marchando tras ellos, la Biblia dice que temieron en gran manera. Y aquí vemos cómo la emoción lo que hace es poner y secuestrar la lógica. La miopía del miedo es frente al Mar Rojo. Israel tuvo pánico, está bien, pero a partir de ahí hay un efecto que se llama efecto túnel, que es nuestra visión se estrecha y solo vemos el problema. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Ese efecto túnel es una visión que se estrecha y que solo vemos el problema. Entonces no podemos ver más nada sino el problema. Y a usted le pueden llegar a decir lo que sea y usted lo que ve es el problema. Esto es porque hay una parte de la emoción, nuestro cerebro, por supuesto, que sabemos que lo hizo así, que es gigante, que es grande, que es impresionante y que no vamos a poder conocerlo. Y yo pienso que a veces yo le digo, Señor, yo llevo todo pensamiento cautivo, pero qué va, a veces me ganan. A veces me ganan los pensamientos, a veces me ganan, porque esta máquina es tan fuerte, tan poderosa, ojalá uno pudiera conocer un poquito. Pero cuesta, hermanos, ¿verdad? No es un asunto que usted se propone turbar su vida, su mente le juega pasadas. Ahí están las emociones, ahí están los sentimientos. Y la parte evolutiva empieza a tomar un papel preponderante. Entonces, vean qué tremendo. Dice que la distorsión de la memoria, lo que les pasa a este pueblo es que no era esto lo que estaban hablando en Egipto. No es cierto, esto es falso. En Egipto clamaban por libertad. Pero ¿qué pasa? Bajo la presión el cerebro prefiere la seguridad de la esclavitud que la incertidumbre de la libertad. Antes de que me maten, mejor hagan conmigo lo que quieran, más o menos. ¿Verdad? Mejor estuviera allá, mejor. Saben que es un reflejo cuando a nosotros nos pasa algo en la vida, casi siempre no sé si será muletilla, pero creo que es una parte cerebral, ¿y si yo no hubiera ido? ¿Y si me hubiera ido 2 minutos después? Es decir, un poco de cosas que no son verdad, no son verdad porque usted no se pudo haber ido 2 minutos después, usted se fue en el momento que se fue. Si yo no hubiera ido allá, no, es que usted tenía planeado ir allá. Es que tal vez usted ni lo planeó, pero usted iba a pasar por ahí. Y cuando nos pasan cosas, normalmente así funcionamos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ver igualmente esto del efecto túnel. Solo se ve el mar. El obstáculo siempre es el que se ve. Cuando hay una crisis, cuando hay una prueba, cuando hay una situación, normalmente la tendencia es ver el obstáculo adelante. Los carros eran la amenaza atrás. Lo que tenían adelante era solo el mar. Ahora se olvidan de mirar hacia arriba. ¿Se acuerdan? ¿Qué les acompañaba a ellos? Había una columna, dice la escritura, una columna que viajaba con ellos constantemente y les resguardaba del sol, y en la noche esa columna era una columna de fuego que les guardaba del frío. Pero eso venía de arriba, eso era lo sobrenatural, eso era el cuidado de Dios para ese pueblo. Pero a veces nosotros igualmente nos pasa que estamos solo viendo atrás y viendo al frente y no vemos que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que nos guarda, que hay un Dios que nos cuida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y creo que esta mañana esto es lo que tenemos que empezar a aprender. Que no solamente está el mar ahí y que sí es cierto que podemos tener temor ante situación. Hermano, a usted le dan noticias y usted dice, qué torta, ahora sí. Ahora sí es cierto que ahora sí es cierto que estoy feo. O usted, verá, una de las cosas más amenazantes en la vida es cuando a usted alguien en autoridad o de autoridad llega y le dice, tengo que hablar con usted. ¿Verdad que siempre pensamos casi siempre lo más catastrófico de la vida? Si es el jefe, más o menos usted dice, me va a entregar personalmente la carta de despido. Más o menos es así.
Si es el pastor, va a decir, ay, qué torta, me va a preguntar por las ofrendas. No, mentira. Si es el pastor, dice, ay, qué torta, ¿qué habría hecho? ¿Qué torta? ¿Será que me vio por allá? No, mentira. Hermanos, pero ¿verdad que siempre anteponemos un pensamiento? Pero como su mamá o su papá, cuando su mamá y su papá lo llaman por el nombre, ¿verdad? Ruth María, venga para acá. Rutita. No sé si se llama Ruth María, pero Ruth, venga para acá. Ruth, venga para acá. Rebeca, venga. Entonces usted dice, ahora sí, ¿qué hice? ¿Verdad? Estas son cosas. Hay una lección espiritual. A veces Dios no quita la emoción, pero exige que la emoción no tome el volante, hermano. Dios nos dice, por eso lleven pensamientos cautivos. Por eso piensen en mí. Y yo creo que esa es la alternativa que nosotros tenemos a mano, hermanos, para que la emoción no le gane a la espiritualidad. Porque somos seres espirituales, nosotros hemos nacido de Dios, por gracia somos salvos, se nos dio el Espíritu Santo, tenemos inteligencia, tenemos la palabra escrita y se nos ha dado dones espirituales y se nos ha dado a nosotros también la forma en la que nosotros tenemos espiritualmente capacidades para poder entender que Dios sí está con nosotros. Entonces, a veces Dios no quita la emoción, pero exige que la emoción no tome el volante. Yo no le puedo decir a usted no tenga miedo ante la noticia, no, ¿verdad? No, se puede tener miedo, hermano, pero recuerde, el Señor ha prometido estar con nosotros. Porque a veces también, ¿verdad? Hay algunos hermaniticos y pastorcitos, ¿verdad? Que viven como allá elevados, que pasan ahí, salen, en vez de salir por la puerta, salen por la ventana. Dice, no, hermano, usted no tiene que tener temor. Dice, como a usted no le dijeron que tenía cáncer, usted puede sentirse bien. Como a usted no le dijeron que le iban a, ¿verdad? No, hermanos. Cuando hay una preocupación, cuando hay una situación, cuando estamos en un momento, nosotros lo más oportuno que podamos decir es poder agregar, sí, hermano, usted tiene toda la razón de darse el permiso de poder tener ese miedo, de tener ese temor, pero recuerde, Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Pero esa es la realidad. La emoción, Dios muchas veces no la quita, pero exige que la emoción no tome el volante. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, otro de los aspectos con respecto a la emoción y a la espiritualidad en este camino en que vamos, tenemos que recordar que la mente, los expertos, los estudiosos dicen, de los cuales yo copio, que hay por lo menos 7 estados de la mente. Yo en otro momento he compartido aquí algunos, pero hoy traje unos por lo menos, porque dicen que la mente, hay una mente que es la mente carnal, ¿verdad? La mente carnal es lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Queremos las ollas de carne. Recuerda que decía, es que preferimos ir a Egipto a las ollas de carne y estar aquí comiendo maná todo el día. Pues el pastor de la iglesia solo queque y café nos da. ¿Verdad? Queremos las ollas de carne. Éxodo 16:3. Priorizar la comodidad física sobre el propósito de Dios. Eso es lo que nuestra mente, en la forma más natural, que es carnal, piensa, es que queremos aquello en lo cual no importa ser esclavo mientras coma oye carne. Si usted lo piensa y yo lo pienso objetivamente, eso es una locura, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es esto, hermano? La mente carnal lo que hace es priorizar la comodidad física sobre el propósito de Dios. Y nosotros no podemos ponernos en ese espacio. Tenemos que recordar que en el mundo tendremos también aflicción. Amén. Entonces no podemos estar priorizando. Esto es lo que la mente carnal realmente hace. Hay otro estado de la mente, que es la mente corrompida. El pueblo de Israel, vean lo que ellos hicieron. El pueblo de Israel, el becerro de oro. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar sustitutos rápidos, vicios, a veces para nosotros redes sociales, para llenar el vacío. Hermanos, a veces invertimos demasiado tiempo en cosas que al final son sustitutos rápidos.
¿Por qué? Porque al final mi problema es tanto que yo he creído que ya oré lo suficiente, que ya yo hice lo suficiente y que ya para qué más. Entonces busco sustitutos rápidos. El pueblo de Israel buscó e hizo el becerro de oro porque Moisés no llegaba y ya tenían mucho tiempo y ellos requerían y necesitaban. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿cuál sustituto estoy usando yo en medio de una mente que a veces lo que hace es salirse de la espiritualidad? Y entonces al final lo que hago es que tengo vicios. Y entonces saco mi tiempo y entonces empiezo a decir, no, ya yo no quiero más, ya yo he orado lo suficiente, ya han orado por mí, yo ya no quiero más. Esto es lo que hace la mente, buscar sustitutos rápidos. Y esto es una forma en la que el enemigo nos ataca a nosotros de forma muy, muy, muy clara. Si hay algo que los seres humanos nos cuesta es esperar. Si no, usted vaya a Levi's para que vea. Bueno, los que vamos a Levi's. Uy, a mí no me gusta ir, pero tengo que ir. Toca, me mandan. La amargura de las aguas. Vean lo que le pasa al pueblo de Israel. Otra vez, hablando de las emociones. Vamos a 15, 23, 24. Vean. Capítulo 15 de Éxodo, en el verso 23 y 24, dice lo siguiente. El contexto de este texto es el siguiente. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros de Faraón. Hermanos, era el grito de victoria. Canté bien. Gracias. Los hermanos en el Zoom están aplaudiéndome. No, mentira. Hermanos, este era el contexto de este 15, 23, 24. Hermanos, este es un canto glorioso, es una exaltación a un Dios tan fuerte y poderoso que ellos creían. Por eso yo digo, la emoción versus la espiritualidad. La espiritualidad del pueblo de Israel estaba intacta cuando ellos salieron de aquí. Pero vean 23 y 24. En 15, 23. Oiga, qué buena voz tiene esa maestra de escuela dominical. Sin micrófono. Y eso que ya se pensionó la hermana, gracias a Dios. Pero oiga, pobrecito los chiquitos. Esos chiquitos sí es cierto que no se les perdió. ¿Ustedes lo oyeron? Bueno. Ya uno por todo se distrae, ¿verdad? En esas alturas de la juventud. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Dice, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Si usted quiere recibir esto también, Él es nuestro sanador, Jehová, el que sana, Jehová Roy. Pero vean esto, hermanos, 3 días después de cantar victoria, se quejan por las aguas amargas. Su felicidad era circunstancial, no providencial. Y así es como pasa con nuestras emociones. Hoy podríamos salir del servicio cantando, gozándonos, danzando. Hermanos, y a veces a nosotros la emoción nos gana con una situación, con un asunto que sale de repente. Y entonces usted se vuelve una persona y dice, pero ¿dónde está Dios? Después de esto, el pueblo de Israel en 3 días cambió. Su baile en lamento, no su lamento en baile, su baile en lamento. Y esto es parte de lo que nosotros sabemos que necesitamos tratar y trabajar, porque somos nosotros. Dios ha cambiado el corazón.
lo hizo un corazón de carne para poder transformarlo, para poder cambiarlo. Pero la mente es un trabajo que a nosotros Dios no lo dejó. La mente es un trabajo que usted y yo tenemos que resolver. Tenemos el poder para hacerlo, tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Que la emoción no nos gane, mis amados hermanos. El diagnóstico: espiritualmente sanos, pero emocionalmente enfermos. Y así pasa con la iglesia. ¿Por qué yo tomo decisiones? ¿Las tomo en el espíritu o las tomo en las emociones? ¿Por qué yo decido hoy estar o no estar? ¿Por qué yo hoy decido hacer o no hacer? ¿Quién me está dirigiendo? ¿Quién me está guiando? A veces son nuestras emociones, hermanos, que nos ganan. Y nos ganan de tal manera que nosotros dejamos de lado lo que realmente Dios ha hecho con nosotros, que es salvarnos y traernos a una salvación tan grande. Y vamos en el proceso de la gracia, vamos en el proceso, en el camino de la santidad, en el camino de la perfección. No lo hemos alcanzado. Por eso a veces nos enojamos y gritamos y hacemos algunas cosas que no debiéramos. Pero vamos camino ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dos, no. Está bien, vamos bien. Hermanos, Proverbios en capítulo 15, en el verso 13, hablando con respecto a la queja, el agua de la amargura. Dice que en 15:13 dice, Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El rostro de Israel en el desierto estaba muy feo por la queja. ¿Cómo está nuestro semblante hoy? La paz que debemos de reflejar tiene que ir más allá, hermanos. Reflejar la paz de la promesa o la amargura de la arena. Yo creo que nosotros estamos hechos para ser un pueblo gozoso, porque el gozo del Señor se convierte en mi fuerza y mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay una tristeza también que es según Dios, otra vez. Y nuestra mente sigue trabajando y jugándonos algunas cosas. Vamos a ir a este capítulo, en el capítulo que les dije de la parábola, porque también aquí, ¿verdad? Hay algo bien especial. Hermanos, el diagnóstico de espiritualmente sanos, pero emocionalmente enfermos. Realmente es posible, inclusive, hablar en lenguas, conocer la Biblia de memoria y aún así ser una persona emocionalmente débil, emocionalmente muy débil. Hermanos, hay aspectos de nuestra vida en la cual tenemos que seguir trabajando, porque a veces hay una crisis emocional impresionante que te lleva y te vuelca, y a muchos los pone en cama. A muchos los mete, hermanos, en procesos duros y difíciles en la vida, hermanos. Uno ve las estadísticas, estaba escuchando es que son cientos, por ejemplo, en la parte de educación, de profesionales que un día con voz tan fuerte como la que oímos allá, pero hoy están en otro recurso por un asunto mental y les han tenido que adecuar su asunto, ¿verdad? Y ya no son esos maestros, sino que los ponen a hacer cualquier otra cosa porque mentalmente, hermanos, es duro. Yo tuve oportunidad de dar unas charlas en un momento histórico allá en Pavas, donde está el hospital psiquiátrico. Bueno, si uno se encontraba gente ahí que usted decía, y de verdad, era gente con una capacidad gigante, profesional. Eran profesionales, pero profesionales, hermano, que usted decía, wow, ¿qué? No, ¿verdad? Y tenían toda una crisis, toda una situación emocional en esta parte, hermanos. Asuntos no resueltos con respecto a su vida. Y me encontré a muchos creyentes también ahí.
Y es doloroso. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos en toda esa posibilidad. Si no acudimos a la orden del Señor. El sacerdote y el levita, el peligro de la religiosidad fría. En la parábola de Lucas, vamos a Lucas capítulo 30. Lucas capítulo 30, en el verso 37. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Qué bueno, ¿ah? Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Es que es importante eso. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó del otro lado del camino. Pero cierto samaritano, ¿un qué? Que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. ¿Qué fue lo que tuvo? Un sentimiento y una emoción que sale y resulta de ser una persona que puede considerar que hay situaciones adversas en otra persona y quiere extender su mano. Acercándose, le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres, dice Jesús? ¿Cuál de estos tres, dice Jesús, piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Note esto, hermanos. Este hombre fue dejado medio muerto. ¿Cómo fue dejado? Medio muerto. ¿Saben, hermanos? Así yo creo que el enemigo quiere a la iglesia. El enemigo quiere golpear a la iglesia de tal manera, dejarla media muerta. Y yo decía: ¿y por qué no muerta? El diablo es astuto, porque el diablo no lo va a matar porque sabe que usted se va para el cielo. Entonces, pero medio muerto, usted tiene la posibilidad de renunciar a muchas cosas. La iglesia está siendo golpeada en la parte emocional, hermanos, muy fuerte, porque vean las cosas, hermanos, y todo lo que pase dentro de estas puertas y fuera de estas puertas influye. Influye, hermano, de una forma en la cual, hermano, hay gente. Yo me encontré un hermano que venía aquí y me lo encontré y le dije: hermano, ¿verdad? Qué gusto de verle. Y taca, y toco, totó. Y uno como pastor siempre tiene la interrogante de preguntarle a la gente: no te he vuelto a ver, ¿por qué no has vuelto? ¿Verdad? Y siempre yo en la expectativa de que diga: es que ya te predica muy feo y ya no me gustaba y entonces estoy yendo a otro lado y todo bien, ¿verdad? Pero él me cuenta una historia sobre un asunto que pasa allá afuera, que no tiene nada que ver con esta comunidad de fe, y él toma una decisión: mejor no vuelvo a ir a ninguna iglesia. Vean esto, hermano, porque es doloroso. Y entonces yo le dije: ¿y en qué está? No, ya no estoy en nada, y la verdad es que, y ya, el hermanito anda en el mundial adelantado. No se esperó ahí que empezara. Pero ese es el asunto. Estas cosas emocionalmente, y por eso yo creo que la iglesia está siendo muy golpeada. El enemigo quiere a la iglesia media muerta, porque sabe que ahí es donde está el tema. ¿Por qué hay tantas discusiones y situaciones? ¿Por qué a veces las iglesias viven en murmuración y en chisme? Y esto es lo que pasa con nosotros, que estas cosas nos desalinean de la verdad de Dios. La espiritualidad de nosotros cesa y la espiritualidad de nosotros decae ante cosas que pasan en medio de la misma comunidad de fe.
Porque estamos medio muertos. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, yo no le puedo andar diciendo a Dios, Dios, ¿qué quiere usted que yo haga cuando yo tengo un registro bíblico de lo que yo sé que Él quiere que haga? Entonces, a veces a uno le echa un cuento, no, es que yo creo que es que Dios no quiere que yo. Y yo digo, no, se contradice, que la Biblia dice que sí. Los imperativos, hermanos, yo a ustedes los tengo mareados con eso. Los imperativos de Dios. Estar, orar, testimoniar, estar, dar, orar, estar, congregarnos, dar de lo que Dios nos da, orar, predicar el evangelio, tener un comportamiento adecuado. Amén. Entonces, muchas veces esto es lo que el enemigo hace. Hermanos, el hombre medio muerto es un trauma visible. Los ladrones no solo le quitaron el dinero, le quitaron la ropa, es decir, le quitaron la dignidad y lo hirieron, le quitaron la seguridad. Y yo creo que en el estado de medio muerto espiritualmente podemos tener vida eterna, pero emocionalmente estar en coma. Hay personas que están de verdad, hermanos, que espiritualmente, porque la gracia salvadora llegó a nuestra vida y somos salvos por gracia, don de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Pero espiritualmente, hermanos, hay una conducta que emocionalmente, hermanos, es terrible. Es terrible, hay una crisis emocional que lleva a muchos a sucumbir. Y esta mañana, en celebrando toda esta parte, tenemos que entender que Dios realmente nos quiere a nosotros emocionalmente sanos. Pero muchas veces estamos en coma. A veces hay personas que han dejado de soñar y que ya no confían en nadie y que viven en un modo de supervivencia. Hermanos, un trauma no sanado te deja en la orilla del camino viendo cómo la vida pasa de largo. Necesitamos recuperar ese aspecto, entender que somos sanos espiritualmente y que emocionalmente yo tengo el control. El apóstol Pablo dice, porque el pecado ya no se puede enseñorear de ustedes, porque nosotros tenemos la capacidad de poder acudir al clamor, a la oración, a la búsqueda de la palabra. Y Dios, que es bueno en misericordia, dice, yo tengo buenos pensamientos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. El sacerdote y el levita, hermanos, el samaritano es el modelo de inteligencia espiritual y emocional. Porque hay gente que emocionalmente, hermano, usted los ve un cuerpo grandote, pero emocionalmente hay inmadurez total y plena. Y tenemos que recuperarnos en esto. Ambos eran expertos en la ley. Tanto, hermanos, el sacerdote y el levita, expertos en la ley. Posiblemente, dicen, una de las interpretaciones es que ellos tuvieron miedo a la contaminación. El miedo a la contaminación, porque según la ley, tocar un cadáver los iba a ya no pude, inhabilitar. Para el servicio. Entonces, vean qué fácil que es priorizar. Y ahí es donde están las emociones jugándonos. Priorizaron el ritual sobre la misericordia. Y a veces la religión mata por eso. El peligro de la religiosidad fría. Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque a veces somos muy religiosos. Creemos, vean el pensamiento que a veces nosotros manejamos como hijos de Dios y tenemos que recapacitar y si estamos ahí, volvernos a Él. ¿Por qué? Bueno, porque al final, hermanos, nosotros creemos que porque venimos a una iglesia, estamos emocionalmente sanos. Y no es cierto. Por eso juzgamos ciertas cosas y ciertos criterios y a ciertos profesionales. Hay gente que le hace la cruz, por ejemplo, a un psicólogo. Porque creemos que
Estas personas que se preparan profesionalmente podrían decirnos muchas cosas con respecto a lo que podría acontecer si no cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. Hay aspectos de la vida, pero creemos, es que yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a orar, religión. Sí, hermano, usted puede orar, usted puede ayunar, pero si sus emociones no son controladas por el poder del Espíritu Santo, usted después de orar 3 horas sale de aquí y tendrá la capacidad de decir cualquier cosa o comprarse cualquier problema allá afuera. Emocionalmente tiene la capacidad de llegar y echarse el mejor pleito de su vida en su casa. Eso es verdad. Porque nosotros necesitamos entender que Él quiere que llevemos cautivos los pensamientos. Él quiere, la palabra dice y exige y nos invita a que nosotros resolvamos. Y que somos seres humanos y que estamos en un proceso real, concreto, tangible. Y que necesitamos resolverlo, pero con la verdad, porque es la única que nos hace libres. La verdad sobre el amor. El modelo de inteligencia espiritual y emocional. Él no solo sintió lástima, fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita representan la religión que pasa de largo. Y aquí yo quiero decirles con mucho corazón, con mucho respeto, tenemos que tener cuidado, hermanos, con el aspecto religioso. Sí, hermanos, la Biblia nos llama a orar, a ayunar dentro de los imperativos. Nos llama a clamar al Señor y a buscar la palabra. Pero también nos llama a que seamos certeros de que también tenemos toda nuestra humanidad en la caída, fue distorsionada de una forma muy fuerte con respecto a esto. Y que hay personas que toman decisiones emocionales de tal forma y de tal manera, tan drásticas, hermanos, que los llevan a la crisis, que los llevan a las pérdidas, hermanos, de cosas, de familia, de estados, etcétera. Amén. Y eso es un gran peligro para nosotros, la iglesia del Señor. El samaritano representa el amor de Cristo, identificar y limpiar la herida, el vino de la verdad. Eso fue lo que el samaritano hace. El samaritano lo que hace es dejar de sobreespiritualizar. Vean que todo lo que él hace es un evento que lo lleva a una realidad. Hermanos, yo entiendo y yo creo esto que voy a decir. Yo creo en orar y que el Señor venga y lo pueda sanar a usted sobrenaturalmente. Yo lo creo. Amén, yo lo creo. Pero también yo creo que si a alguien le duele el juanete, lo primero que hace es ir a buscar al doctor. Pero a veces sobre espiritualizamos. No, déjeme orar por ese juanete. Y si usted se lo aprieta más le duele. Dice, Señor, que ese pastorcito quite esas manos de ahí. Pero sobre espiritualizar. Tenemos que tener cuidado. Una cosa es nuestra forma creíble de fe, de orar, guerrear en el nombre de Jesús, de la forma adecuada desde el texto bíblico, clamar al Señor, de verdad lo que se pueda llamar guerra espiritual, bíblica, poder clamar, poder creer, poder meternos en el ayuno, poder meternos en la oración, poder meternos en el clamor, amén, yo lo creo, lo confieso, lo predico y lo quiero siempre practicar. Pero hay cosas que no podemos sobre espiritualizar. Hay situaciones, hermanos, vea, si hay alguien que emocionalmente está chocho es un término griego, no es decir. Es decir, hermano, es mejor recomendar que pueda ir. Si hay alguien que de verdad, hermanos, Dios sana, salva, aleluya, yo lo creo, en imponer manos y que sane. Pero si yo puedo orar y estoy orando, hermano, y usted tiene una situación, si yo no quiero sobre espiritualizar, tendré que decirle, hermano, vaya al doctor, revísese, porque también Dios usa la medicina, porque también Dios usa la inteligencia que ha dado al hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos claros ahí, hermano? Bueno, porque tengo que ir cerrando. Otra de las cosas, si nosotros queremos realmente identificar, poder ser estas personas que emocionalmente trabajamos y manejamos esto,
es nombrar la emoción. A veces nosotros nos quedamos muy ahí. Nosotros a veces no lo hacemos. Creemos y tenemos que identificar y limpiar, dejar de sobreespiritualizar. No digas estoy bien cuando estás roto. Bueno, porque es que hay cosas, ¿verdad? Y usted le pregunta a alguien, y ojalá que alguien venga, digamos, usted se lo encuentre en la consejería o en algo, o en algún servicio que usted hace de ese tipo, y ¿cómo está, hermano? De bendecido, prosperado y en victoria. Y yo dije, ya, y se terminó la consejería, ¿para qué vino? Ni yo estoy así. Entonces ministreme mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque son formas y está bien. Yo entiendo que nosotros tenemos y debemos de entender que nuestro lenguaje debe ser un lenguaje acorde a las Escrituras. Yo debo decir, sí, yo estoy bendecido porque Él me bendijo. Sí, yo estoy prosperado porque Él prospera mi vida y mi salud y mi corazón y todo lo que soy. Pero tengo que también entender y puedo decir, sí, pero estoy pasando un momento difícil. Yo creo en el Señor, creo en su salvación, pero estoy pasando un momento duro. Estoy roto por dentro, estoy decepcionado, estoy desilusionado, estoy frustrado, tengo una crisis, estoy en una situación horrible, espantosa. Y eso no me hace menos espiritual. Al contrario, me hace más espiritual reconocer que hay cosas que están mal. Y que necesito el cuerpo, que necesito la oración, que necesito el consejo. Pero ahí, bendecido, prosperado en victoria, y se fue el business ahí de la consejería. Nombrar la emoción. Hermanos, Israel en el desierto no solo tenía problemas, tenía miedo. Y había una nostalgia tóxica. Ay, las verduritas de allá. Ay, lo que pasaba en Egipto. Era una nostalgia tóxica, hermanos. Identifica si lo que sientes es rechazo, traición, abandono o amargura. Identifiquemos, hermano. Yo he tenido que llegar y decir, Señor, de verdad que yo, y sí es cierto que hoy no sirvo para nada, Señor. Hoy sí que estoy mal. Estoy feo, Señor. Estoy horrible. Y lloro. Y no siento nada, ni nada. Y yo digo, Señor, estoy mal. Sí, estoy listo para la foto. Y le digo, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Bueno, mi esposa es testigo, a veces le digo, me dice, ¿dónde va? Le digo, voy a ir a caminar y a correr. Pero le digo, sinceramente, lo que voy a ir a hacer es, ¿a qué? A orar, porque estoy roto. Necesito eso. Porque a todos nos pasa, hermano. Amén. Y Dios es bueno y viene y trae recompensa y trae cosas que aplica la palabra. Debe haber una confesión profunda, hermanos. Cuando hablamos de confesión profunda, hablamos de la sanidad. Comienza cuando le decimos a Dios, Señor, esto me duele y me ha hecho reaccionar con ira. Hermanos, sinceros delante de Dios. Él ya lo sabe. Sabe que estoy súper enojado, súper confundido, que no sirvo para mucho este día, porque estoy molesto, porque yo creo que Él tuvo que haberme resuelto eso y no me lo ha resuelto. Pero Él es bueno. Y creemos al Señor, y esa confesión profunda lo que hace es llevarnos a un aspecto de madurez espiritual y a colocar las emociones en el lugar correcto. Y no le doy lugar a esa emoción, le doy lugar a la espiritualidad de la cual he sido revestido. Somos seres espirituales. Gracias a Dios, gracias a la obra, gracias a la cruz, gracias a la salvación. Pero tenemos aspectos que tenemos que seguir trabajando. Amén. Esta me la tengo que brincar por aspectos de que quiero respetar el horario. El vendaje apropiado y la disciplina de la mente. Necesitamos cerrar, hermanos, el acceso al polvo del desierto. Al pueblo de Israel le pasó. Si una amistad, hermanos, o un entorno alimenta tu trauma o tu queja, como Israel con los 10 espías, ¿se acuerdan? Mejor pon una venda, aléjate de conversaciones que puedan infectar tu sanidad. Hermanos, hay cosas que usted, por más que las quiera, y si alguien viene y otra vez le vuelve a repetir la cosa, es que usted es igual, vea, y se acuerda, y usted dice, sí, otra vez, sí,
allá en 1932 y sea tan ingrato y estamos en el 2026 y usted ve y se acuerda cuando usted, hermanos, cerrar el acceso al polvo del desierto es saludable y tenemos que llamarnos al respeto si nos amamos y poder decir no, eso era lo que pasó, eso fue otro día, eso quedó allá y si Dios me lo perdonó, no me lo van a sacar y no voy a dar lugar a que mis emociones me jueguen ese pasado ahí. Hermanos, porque hay que sujetar todo pensamiento, dice Romanos 12:2, a la transformación que viene por la renovación de la mente. La mente es la venda que mantiene la sanidad en su lugar. Sustituir la mentira, como que nadie me ama, y poner la verdad, soy una obra maestra de Dios, eso soy. Él nos hizo imagen y semejanza, amén, amén. Sujetar pensamientos, como dice Romanos 12:2. Entonces, la amistad y el amor como medicina emocional. En el desierto, Josué y Caleb sobrevivieron porque tenían una mentalidad distinta. ¿De qué se acordaron ellos? De lo que Dios había dicho. ¿De qué se acordó Josué y Caleb? De lo que Dios había dicho. Eso fue lo único. Pero no, el Señor dijo que nosotros íbamos a encontrar gigantes, que íbamos a tener que conquistar, pero Él dijo que nosotros íbamos a vencer. Yo debo recordar lo que Dios quiere que yo recuerde. Yo debo recordar las escrituras, por eso debo estudiarlas. Amén. Una mentalidad distinta. El desafío para hoy. Vamos a leerlo juntos, para que no me echen la culpa solo a mí. Allá está, donde dice el desafío para hoy. 1, 2, 3. El desafío para hoy. Muchos cristianos celebran el amor y la amistad de forma superficial, pero el amor bíblico es el del samaritano. ¿Cuál es el amor bíblico? ¿Qué hizo el samaritano? Llegó, lo vio, lo recogió, vendó sus heridas, lo llevó al mesonero, pagó, cuidó, hermanos, lo amó. Amén, amén. ¿Qué dice Jesús en la parábola? Vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Qué dijo? Vayan y hagan lo mismo. Amén, amén. Recuerde, emoción o espiritualidad. Leámoslo y terminamos en esta hora. El amor verdadero no es esclavo de lo que siente, sino que es siervo de lo que Dios ha dicho. Amén. Otra vez, lo leemos juntos y terminamos. 1, 2, 3. El amor verdadero no es esclavo de lo que siente, sino que es siervo de lo que Dios ha dicho. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo deseo que ustedes sean muy felices, como yo también quiero ser feliz y soy feliz por la gracia y misericordia de Dios. Que las emociones no ganen a nuestra espiritualidad. Que coloquemos en el texto sagrado aquellas cosas. Sí, hermanos, vamos a tener emociones. Un día vamos a estar bastante bien, otro día un poquillo ahí. Hay situaciones, circunstancias, pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que nos ha salvado con su diestra poderosa. Amén. Él sacó a Egipto con mano poderosa. Amén. Amén. Y por eso hoy nosotros podemos celebrar el amor, la amistad, pero con la verdad, confrontarnos para ser gente más sana, más saludable, una iglesia poderosa que no sobre espiritualiza, sino que podemos ver la realidad, saber y creer en el milagro de Dios, saber y creer que hay poder en la oración, hay poder en la intercesión, hay poder en Jesús, hay poder en la administración de la palabra, hay poder en la alabanza y la adoración, amén, y hay poder en aquello que Dios derrama bendición, amén. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por la bendición que nos regalas de poder compartir este tiempo, esta hora, Señor, y que nosotros quedemos siempre claros, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. No hay un Dios tan grande como tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como tú las haces. No con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Sea tu nombre glorificado y llévanos con bien donde vayamos a disfrutar, a compartir, a seguir amándonos y amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. Él lo merece. Él es Dios sobre todas las cosas.